El Señor nos siga bendiciendo y en esta hora queda nuestro hermano Rolando Rovira con el estudio bíblico de esta mañana. Muy buenos días, amados hermanos, que Dios Todopoderoso bendiga a su pueblo, que nos permita en esta mañana poder estudiar su palabra, que nos edifique, nos fortalezca, nos anime y nos ayude a corregir las deficiencias que son evidentes en nuestras vidas y aquellas que no serán tan evidentes, pero que están evidentes. Dice la Escritura en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 40. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Para poder asegurar que las cosas se hagan decentemente, que no tiene nada que ver, no es una traducción apropiada o adecuada, porque normalmente cuando pensamos en algo decente, pensamos en lo contrario. Lo decente es lo contrario a inmoral. Parece, ¿no? A lo pervertido, a lo inmoral, a lo sucio. Pero no es una traducción adecuada para nuestra época, donde decentemente solo se limita a ese tipo de cosas. El término decentemente, o más bien el término original, que se traduce decentemente en nuestras versiones estándar, significa en completo orden, dentro de la fila, marcando todos un mismo rumbo. Pedíamos algo hoy en el grupo de WhatsApp de la iglesia y ha acontecido y seguirá aconteciendo según las previsiones exactamente lo mismo. Unos miembros llegan a una hora, otros miembros llegan a otra hora. Unos miembros son reverentes durante el estudio y la adoración, otros miembros no son reverentes. Unos miembros trabajan, otros miembros no se involucran. Unos miembros son fieles, otros miembros son rebeldes. Entonces, cuando esto se da, porque se va a dar en todos los grupos, es una lucha constante que nosotros podamos hacer las cosas que se nos están pidiendo por querer cumplir con la voluntad de Dios. Ha determinado nuestro Señor que tiene que haber en la iglesia un liderazgo. ¿Por qué? Porque el siguiente paso a hacer constantes llamados en errores que se cometen de manera continua y sin ninguna justificación es que empecemos, y se va a realizar, empecemos a visitar particularmente a los hermanos que no se reúnen, a los hermanos que no llegan a tiempo, a los hermanos que no se involucran en el trabajo, a los hermanos que no están andando ordenadamente en cada aspecto de sus vidas. Porque donde todos es de todos, nada es de nadie. Si solamente Dios hubiera dejado la Biblia para leerla, entonces probablemente pasaría con nosotros lo que sucede con la iglesia romanista, donde simplemente se lee, incluso se da alguna exhortación, pero se permite luego que cada quien actúe según sus propias prioridades y según sus propios deseos. Eso no se puede permitir en la iglesia del Señor. Leíamos, iniciando esta lección, leíamos Hebreos capítulo 12. Y no vamos a ir allá porque hicimos una lectura extensa de esa porción de la Escritura. Y decíamos que si Israel estaba atemorizada, incluso el mismo Moisés temblaba, solo de saber y mirar todo lo que involucraba la presencia del Señor en el monte Sinaí. Dice él, ahora nosotros. Ellos solamente vieron algunas cosas de lejos, solamente vieron unas cosas hasta un cierto punto, pero
Dice, ahora estamos en lo más santo y en lo más sagrado. Ahora estamos directamente en la presencia del Señor con Jesucristo aquí. Está Jesucristo en persona aquí, aunque no se nos permita mirarlo debido a nuestro pecado. Debido a nuestro pecado, debido a nuestra obstinación, a nuestro orgullo, a nuestra indiferencia, a nuestra tibieza espiritual. No se nos permite verlo físicamente, pero está aquí. Si Él quisiera, se dejaría ver en este momento. Porque la Escritura dice que cuando resucitó tenía exactamente el mismo cuerpo, solo que glorificado. Pero era el mismo cuerpo, tiene las marcas aún en sus manos. Tiene la herida aún en su costado. El apóstol Pablo, escribiendo casi en el año 70 de nuestra era, le llama a Jesús hombre. Dice, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Sigue siendo hombre, pero un hombre glorificado. Por lo tanto, su cuerpo puede atravesar paredes. Su cuerpo puede estar en el cielo y puede estar en la tierra. Pero físicamente, Jesucristo sigue siendo el mismo que murió en aquella cruz. Ahora, otra vez aclaro, resucitado y glorificado. Esta lección va a demorar más de lo planificado, a este ritmo. Él está aquí en persona. Pero al 60% de la congregación eso no le impresiona. Luego, cuando toca nuestra salud, toca nuestros hijos, toca nuestro trabajo, lloramos, clamamos. Israel actuó de la misma manera y Dios le envió serpientes venenosas que mataron a miles. Pero nosotros estamos confiados hoy porque creemos, no sé, quizás tenemos un concepto bastante erróneo al respecto, que no nos va a pasar algo similar. Y sí, no nos va a suceder que vengan masivamente o que vengan literalmente, Dios guarde. Pero no hay reverencia, no hay fidelidad. Fidelidad no es venir, fidelidad es cumplir. Esto se está transmitiendo internacionalmente. Internacionalmente, todos se enteran. Hágase todo decentemente y con orden. Involucra que tenga que haber personas que den un seguimiento a que eso se cumpla. Por lo tanto, hermanos, es necesario que haya en toda organización y sobre todo en la iglesia del Señor quienes velen por esta situación. Haré pausa cada vez para que noten lo importante de esto, lo grave de esto. Los líderes de la iglesia, decíamos en la lección pasada, pueden estar seguros de que serán tentados. Estar advertidos, decíamos, es estar preparados, o debería ser así. Acabamos de decir, el próximo domingo vamos a anotar los nombres, vamos a visitar y vamos a exhortar. Y cada domingo que siga sucediendo vamos a abrir procesos y vamos a terminar los procesos donde tenga que terminar. Porque es
necesario que en la casa de Dios haya respeto hacia Dios. A mí no me respete. A mí considéreme un pelele, un mediocre, lo que usted quiera pensar sobre mí. Pero a Jesucristo, respételo. Jesucristo entró por esa puerta para estar aquí a las 9:30 de la mañana, para acompañarnos en este estudio. Usted y yo decidimos entrar después de Jesucristo, eso no puede ser. Tenemos que entrar con Jesucristo, porque seguimos sus pisadas. Es impresentable, es inaceptable. Recuerde que dice la Escritura en 2 de Corintios 2:11, que no debemos permitir que Satanás tome ventaja sobre nosotros. Cuando Satanás logra que nosotros creamos que Jesús no está aquí, cuando Satanás logra que nosotros consideremos que la iglesia es la reunión de padres de familia o el cumpleaños de mi prima y tratemos la reunión del Señor de esa manera, empieza a sembrar en nosotros la semilla de la incredulidad. ¿Sí? Porque no se llama eso de otra manera sino incredulidad. Porque si yo creyera que al salir de aquí Dios me va a disciplinar o va a disciplinar a mis hijos por mi culpa, yo sería más reverente, estaría más comprometido, le daría la espalda al mundo, como leíamos en 1 de Juan 2:15 al 17, a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida. Y él sería verdaderamente, realmente lo primero. Pero hay en nuestro corazón, lo que dice Hebreos, incredulidad. No estamos entendiendo de qué se trata esto. No estamos entendiendo qué es lo que leemos. No lo estamos entendiendo. Por lo menos no la mayoría, lo cual es grave. Cuando se les ha tenido que recalcar lo bueno, se les ha dicho. Cuando se les ha tenido que dar las gracias por la colaboración, por lo menos de mi parte. Dios nos da las gracias. Siervos inútiles somos cuando hacemos lo que tenemos que hacer. Nunca haremos suficiente. Pero acá, humanamente, agradecemos. Como ayer los jóvenes, como lo han hecho también en otras ocasiones. Como la hermana María, como la hermana Ashley siempre. Que están pendientes de que este lugar esté limpio, desinfectado, fragante, para recibir al pueblo de Dios, para recibir a Dios mismo. Pero es necesario, y enfrentándonos a una gran actividad que está ya a las puertas, que haya dirección, que haya orden, que haya seriedad, que haya responsabilidad. La campaña iniciará a las 9 de la mañana. Si a las 9:30 es imposible, me asusta lo que va a pasar a las 9 de la mañana. Y la imagen que vamos a transmitir a las 9 de la mañana a los hermanos que viniendo de cientos de kilómetros estén aquí a las 8:30. En esta misma línea, y teniendo estas cosas en mente, nos adentramos a algunos problemas o situaciones o condiciones que Satanás va a utilizar para destruir el liderazgo en la congregación local. Porque destruyendo el liderazgo, destruye también lo demás. La primera cosa que utiliza, hermanos, Satanás para destruir a la iglesia o destruir el liderazgo y a través de él destruir a la iglesia es precisamente el desánimo. Alguien ha dicho que si Satanás pudiera utilizar con todos, porque esto no atrapa a todos, pero si Satanás pudiera utilizar con todos una herramienta para atraparnos, rompernos la pierna y que muramos espiritualmente hablando,
utilizaría este primer punto que vamos a ver respecto a cómo se destruye el liderazgo: el desánimo. En sus notas coloque esto, por favor. Satanás utiliza el desánimo como herramienta para destruir a la humanidad, pero particularmente al liderazgo. El liderazgo es presa fácil del desánimo, porque cualquiera que esté descontento con la manera en que se administra, con la manera en que se reprende, que se exhorta, que se enseña, que se predica, que se trabaja, automáticamente la reacción en un gran sector de la iglesia, y hablo a nivel mundial, no es veré en qué puedo ayudarle, pues. Ese liderazgo está deficiente, tiene problemas, pues voy a ver qué puedo hacer yo, qué puedo aportar yo. Voy a orar por ellos para que Dios les dé sabiduría, para que Dios también les dé corrección de ser necesario, para que anden rectamente y para que hagan un trabajo que pueda verdaderamente ayudar a la iglesia a crecer. Pero normalmente esa no es la reacción. La reacción es que automáticamente está el error, se dispara. Y se dispara para no dejar heridos, sino para matar, para dañar la reputación. No nos acercamos de manera respetuosa, humilde, con el ánimo de ayudar, de exhortar con amor y también decir si hay algo en lo que yo pueda contribuir a que el liderazgo sea lo que yo mismo o yo misma estoy exigiendo que sea. Como no existe eso, existe el ataque, existe el rum rum, y eso es sumamente dañino, porque no solamente tienes aquella sensación, sino que la transmites, la comunicas. Entonces ya no es uno, ni dos, ni tres que toman la misma senda o el mismo camino carnal. Quizás haya alguna decisión que ha tomado el liderazgo, el ancianado incluso, donde hay ancianos. Y resulta que como resultado de eso, pues la alternativa es hay que destruirlo, hay que bajarlo de ahí, hay que humillarlo, hay que enseñarle a respetar o hacer las cosas adecuadamente. Quizá algún miembro se enoje con el predicador porque lo han traído para decir la verdad, para predicar la verdad, para enseñar la verdad, para poner en orden lo deficiente. Pero si lo deficiente es mi esposa, tenemos un problema. Si lo deficiente es mi hijo o mi hija, tenemos un problema. Corrija todo lo que usted quiera, reprenda todo lo que usted quiera, pero no me toque a mí ni toque a mi familia. No toque a mis amigos. En lugar de estudiar el tema bíblico que se haya presentado con toda honestidad, con objetividad, nos molestamos y nos empecinamos en que esa persona nos estorba y se tiene que ir. Le pasó al apóstol Pablo. Recuerden que dice la Escritura, advirtiendo acerca de la llegada de la apostasía, la desviación de la fe, dice, segunda de Tesalonicenses, que ya se iba a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero dice Pablo, pero hay quien hasta el presente lo detiene, hasta que éste a su vez haya sido quitado de en medio. ¿Cómo se iba a quitar de en medio?
Puede haber muchas maneras. Pero a veces ese quitar del medio de un predicador incómodo para nosotros, porque nos dice directamente en qué estamos fallando, nos dice directamente en qué estamos dando un mal ejemplo, nos dice en qué cosas debemos mejorar, nos dice qué trabajo deberíamos estar haciendo. Cuando nos incomoda, probablemente busquemos la manera de deshacernos de él, de buscarle un defecto, de buscarle algo criticable que baje su autoridad, para decir que debido a que él no es perfecto, me tiene que dejar en paz, porque ha sido en algunos la mentalidad. Si no es perfecto, a mí no me puede decir nada, ni puede tomar decisiones respecto a mí, porque tiene que ser perfecto. Es la implicación. Porque les decía la otra vez que no hay manera de estar 100% seguros de que el que usted considera que sí anda correctamente, que ese sí podría tomar una decisión con respecto a su mala conducta, y usted la aceptaría y bajaría supuestamente de manera humilde su rostro y diría: amén, hermano, gracias por reprenderme y decirme que este ha sido este error. Gracias, hermano, por hacer esta pausa en la clase, porque hemos visto el impacto de lo que estamos haciendo. Hemos visto lo terrible de lo que estamos haciendo, que nos puede parecer pequeño. Gracias, hermano. De usted sí recibo la exhortación y la reprensión. Pero es que la exhortación viene siempre de Dios. Olvídese de los trajes, y olvídese de los nombres, y olvídese de los estudios, y olvídese de la reputación, y olvídese de todo eso. Lo que a nosotros nos debe impresionar es en aquello que me están corrigiendo. ¿Lo enseña la Biblia? ¿Lo pide Dios? Porque si yo no soy un incrédulo disfrazado de cristiano, y Dios ha pedido algo, pues yo debo respetar eso. Me lo puede decir un borracho allá afuera en la calle. Saliendo de aquí me dice un borracho: predicador, no te he visto predicando el evangelio. Y si eso es cierto, aunque me lo diga un borracho, tengo que aceptar la verdad. En una ocasión, un profeta había caído en la locura, no literal, en la locura espiritual, desafiar a Dios, atacar al pueblo de Dios. Un pueblo que era rebelde, murmurador, y todo lo que sabemos de Israel. Pero era el pueblo de Dios. Y dice Dios: mi pueblo no me lo toca. Sean como sean, no me lo tocas. Es mi pueblo, no tuyo. No me lo tocas. Y le tuvo que hablar. ¿A través de qué? De una mula. Y para que no lo confundamos con el transporte, a través de un asno. O la hembra de él, no sé, no soy experto en esas categorías. Un asno le dijo a Balaam lo que Dios quería que él escuchara. Un asno, yo le pregunto, ¿ese asno tenía anillo de una escuela de predicación? ¿Ese asno usaba trajes? ¿Ese asno llevaba una vida espiritual intachable? ¿El asno? No, pero el mensaje que entregó el asno era el mensaje de Dios, y el mensaje de Dios se respeta. Si viene de Dios, es sagrado. Y lo que yo debo ver es que Dios me disciplina ahora porque no me quiere enviar a la condenación eterna. Me habla y me reprende ahora porque no quiere que yo vaya al tormento. Como un padre a sus hijos, hermano. Es que con nuestros hijos lo entendemos perfectamente. Queremos verlos llorar, queremos castigarles físicamente. No, queremos negarles lo que les gusta, que sea bueno. No, pero tocará hacerlo si no queremos que llegue un momento en que, como decíamos el miércoles, ya no haya esperanza. Que ya no haya esperanza. No queremos eso. Dios no quiere que lleguemos a ese punto. Y por eso nos habla fuerte ahora y nos pide orden ahora, y ha colocado un grupo de personas para llevar a cabo eso. Pero
Estas personas saben que donde empiecen a apretar, donde empiecen a visitar, donde empiecen a corregir, donde toquen al hijo, donde toquen a la esposa, donde toquen al esposo, va a haber problemas. Y se va a acabar la paz. Por eso decía alguien, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Dictador que decía, la única manera es exterminar. Esa es la manera de que haya paz. Una vez no hay enemigos, claro que hay paz. Pero mientras se pueda rivalizar, mientras se pueda pelear, mientras se pueda discutir, mientras se pueda cuestionar, mientras no tengamos la humildad de mirar la Biblia y decir, ¿esto es o no es lo que me dice Dios? Sí, pero es que me lo dijo, pero es o no es lo que dijo Dios. Pero es o no es lo que dijo Dios. Sí es lo que dijo Dios. Si es lo que dijo Dios, ¿por qué no respetarlo? ¿Por qué no valorarlo como el oro, como la plata, como las piedras preciosas? ¿Por qué no deleitarnos en ello, como cantamos con la ley de Jehová? Como si fuera la miel del panal. ¿No dice así la palabra? Ese himno está basado en el Salmo. Y dice que la palabra debe ser miel para nosotros. Pero ahorita está siendo miel. No. Nos pasa lo de aquellos dos profetas, ¿no? Comen y dice que en la boca, sí, dulce. Pero cuando cayó allá en el vientre, amargo. Quizás nos sucede algo así. El Señor nunca dijo, y deben los líderes recordar esto, que este trabajo nunca sería fácil. Porque lo fácil es ver las cosas y hacerse de la vista gorda. Mirar para otro lado. Abrazarnos, besarnos, reírnos y luego retirarnos del local. Que si usted viene o no viene, igual nos parezca algo irrelevante. Que si usted se involucra o no se involucra en el trabajo, algo irrelevante. Que si usted viene en orden, con responsabilidad, con reverencia, bien. Y si viene de lo contrario, muy bien también. Eso sería lo fácil, pero no es lo que Dios quiere. Él prometió que estaría con nosotros, con las personas que presiden y que dirigen, porque sabe que a Él le hicieron lo que le hicieron. Y dijo, si a mí, el árbol verde, me hicieron estas cosas, ¿qué se esperará de las ramas secas? Si a Él, que los había alimentado, que los había sanado, que les había enseñado las más grandes verdades. ¿Usted sabe lo que es eso? Hay hermanos que se acercan y con mucho cariño dicen, hermano, le tengo esta bendición porque, gracias hermano, por la enseñanza. Gracias por el consejo. Gracias por su preocupación. Gracias por sus oraciones. Aquí está, lo bendigo. No tienen que hacerlo, pero lo hacen. Imagínense que yo le hubiera devuelto la vista a su hijo ciego. No tendría que usar mi salario. ¿Qué tal que yo hubiera resucitado a su hija muerta? Tendría uno de cada color. Y no del costo de este. Hermano, no estaría contribuyendo con la ruta del hermano. Llegaría a casa en turno. Podría elegir si diésel o gasolina. Creo que hay para las dos. No sé, tampoco soy experto en temas automotrices. Si por enseñarles, por preocuparnos, por interesarnos en su bienestar, nos han dado tanto amor, ahora imagínense
hacer cosas como las que hizo Jesús. Multiplicarle su alacena. Tranquilo, hermano, no tiene trabajo, no tiene comida, pero tiene algo allá en la casa. Sí, listo, voy para allá. Le voy a multiplicar, que no se le va a acabar el aceite, no se le va a acabar el arroz y no se le van a acabar los bollos. Permanente, ¿va? Eso cada vez que use se va a seguir multiplicando. ¿Cómo estaría yo, hermano? A veces uno piensa así, pero Jesús hizo todo eso. Y esa misma multitud, cuando Él les habló así, dice Juan capítulo 6, y muchos de sus discípulos ya no andaban más con Él. Esa misma multitud, allá en aquel fatídico día, dijeron, crucifícale, crucifícale. Y todavía un impío gobernador romano, por el que Jesús no había hecho nada, que no estaba ni agradecido, ni le interesaba nada con Jesús de Nazaret. Todavía él dice, pero ¿están seguros? Miren que Barrabás o él, si ustedes me dicen, lo azotamos y lo dejamos libre. Pero acá, miren el prontuario, asesino, sedicioso, ladrón. Y de acá un hombre que ha hecho milagros, ha resucitado a sus hijos, ha multiplicado su comida, ha sanado a sus enfermos, lo ha sanado usted mismo. Y les ha enseñado lo bueno. ¡Crucifícale! Nosotros no estamos, otra vez, no estoy diciendo que no me bendigan, pero no estamos para eso. O sea, si usted lo hace o no lo hace, tenemos que seguir sirviéndole con la misma dedicación, con el mismo amor y con el mismo esfuerzo o más. Pero eso no mide, si usted lo hace, eso no mide nuestro trabajo. Porque si nos basamos en eso, cuando usted no nos bendice, diríamos, voy a improvisarles una clase ahí, porque ya veo que no está llegando la cosa, no veo la rentabilidad. Si pensamos de esa manera, nos equivocamos mucho, porque Primera de Pedro 5:4 dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores, Él va a dar la corona que no se marchita, la corona de gloria. Y esa es la que quiero yo. Gracias a todos los hermanos por sus detalles, por todas las formas, hasta por llevarme a la terminal o llevarme a casa, y como lo hacen con otros hermanos también. Gloria a Dios, bendito sea Dios. Y Dios les multiplique. Pero no andamos tras eso, andamos tras algo muy, muy grande. La corona de gloria que no se marchita, inmarcesible. Esa es la que queremos. Y eso solo se va a entregar al final. Estamos en el punto del desánimo, y el desánimo no es nada nuevo en los temas bíblicos. Los israelitas, cuando vieron que el camino delante de ellos se complicaba, dijeron en Números 21:4, partieron del monte de Or por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. O dice la otra versión, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Esto no es nuevo. Cuando dice el pueblo, es todos los que eran aparte de Moisés, de Josué y de Caleb, que ya los conocemos. Todos, incluidos los ancianos, los líderes, estaban desanimados. Ellos permitieron que luego esa sensación, ese desánimo los condujera a la murmuración. Esto tiene miles de años. Por eso esto no nos sorprende. Miles de años tiene que, al ver algo, acá, nunca, hermano, venga acá.
visíteme, o yo voy a visitarle, necesito hablar con usted. Esto no, me parece que no está bien, o denme una explicación de por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué se hace así? ¿O por qué se enseñó esto otro? No, el rum, rum. El Señor, hermanos, se encendió en ira como consecuencia de esto. Y dice la Escritura que les envió serpientes venenosas que mataron a miles de ellos. Más adelante, Israel, a pesar de esta experiencia, cuando iba a poseer la tierra, cayó en la misma situación. Dice que se desanimaron debido a que en esa tierra que iban a conquistar los enemigos eran muy grandes, muy fuertes, invencibles desde su punto de vista. Dios había puesto de rodillas a la nación más grande de esa época, Egipto. Dios había dividido el Mar Rojo para que pasaran en seco. Dios los había alimentado durante 40 años. Dios no había permitido, Dios no había permitido que ni la sandalia de sus pies se gastara. Yo necesito de esa marca. Que las túnicas durante 40 años no se desgastaran. No tengo de esa marca, pero trato de presionar que lleguen a 40 años. Bendito sea Dios. De día les ponía una columna de nube para que el sol no los debilitara ni los enfermara. Y de noche, una columna de fuego para que ni los animales salvajes los atacaran, ni el frío de la noche los matara, y para que pudieran ver el camino por donde andaban. Bendito sea Dios Todopoderoso. Amén. A pesar de ello, cuando ven el tamaño de los enemigos, dicen, ¿qué va? Me agarra uno de esos y no vamos a poder conquistar esa tierra. Dice Deuteronomio capítulo 1, versículo 21, que Moisés les advirtió antes de llegar ahí, porque ya conocía bastante al pueblo, y les dice, mira Israel, el Señor tu Dios ha puesto la tierra delante de ti, sube, toma posesión de ella, como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho, y agrega, no temas ni te acobardes. Por algo ya lo iba diciendo Moisés. Y recuerden que este mensaje va dirigido precisamente o particularmente y especialmente a los líderes. No temas ni te acobardes. Sabía lo que venía. Dice la Escritura luego en Deuteronomio 1:28. Mira, hay 7 versículos entre esa palabra y la reacción del pueblo. Versículo 28. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos nos han atemorizado diciendo, el pueblo es más grande y más alto que nosotros. Las ciudades son grandes y fortificadas hasta el cielo. Y además vimos allí a los hijos de Anac, gigantes. Les acababa de decir, esto te lo está dando el mismo Dios de la columna de fuego, de la nube. El mismo Dios que te habló en Sinaí. El Dios que dividió el Mar Rojo. El Dios que a través de plagas doblegó al faraón de Egipto. El Dios que ha hecho que nada te falte. El Dios que ha provisto tu alimento día tras día. Incluso el Dios que te sanó de aquellas serpientes de castigo, porque al mirar la serpiente de bronce, se recuperaban milagrosamente. Ese Dios que ha dado esta tierra, les acababa de decir, ese es tu respaldo, ese es tu escudo, ese es tu roca, ese es tu refugio. Pero sucede lo mismo que nos sucede hoy. Cuando estamos aquí y hablamos de estas cosas, amén, gloria a Dios, bendito Dios. Y cuando salimos y nos dicen, tu hijo está en el hospital. A Dios, todo el gloria a Dios, bendito Dios. Dios es bueno, Dios tiene todo poder, Dios me va a ayudar. Confío en el Señor, Él es mi refugio. Me quitó esto, pero me dará aquello. Todo eso queda en esa puerta que tenemos que ver cómo hacemos. Porque allá hay que hacer un trabajo con esa puerta.
¿Cómo es posible que todo lo que aprendemos y todo lo que expresamos se quede de este lado de la puerta? ¿Qué tipo de imán, qué tipo de efecto hay ahí en esa puerta? ¿Por qué no salimos con esa misma confianza? Que va a morir nuestro familiar, es muy probable. En algunas ocasiones será muy probable. ¿Ya estamos preparados para eso? ¿Ya estamos preparados para decir Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová? ¿Estamos preparados para que nuestra empresa se declare en la quiebra mañana? ¿Estamos preparados para que en la cita regular que íbamos porque hay que ir, nos den una noticia terminal? Vamos a decir bendito Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Y lo vamos a decir de corazón. Vamos a decir, aunque Él me mate, en Él esperaré. Porque aún desecha mi piel, con mis ojos veré al Señor. Dios no ha matado a todos nuestros hijos en un solo acto. Dios no nos ha mandado una enfermedad de putrefacción de nuestras carnes a la vista de todos. Dios no ha matado todo nuestro ganado, o sus gatitos y sus perros, porque hoy pocos tenemos ganado, tienen ganado. No nos ha pasado, hermanos, ni una milésima de lo que le ha pasado a siervos de Dios en la historia. Pero esos siervos de Dios han dicho, le sigo dando gloria a Dios y sigo confiando en Dios, porque no le puedo reclamar nada a Dios. Los líderes en la iglesia deben tener fe en Dios. Son los primeros llamados a no dejar que el desánimo los prive de mirar y proteger la senda o el camino a esa corona de vida. Que van a venir momentos difíciles, sí. Job no estaba contento. Yo no he dicho que cuando le den ese tipo de noticias que acabo de mencionar, usted salte de alegría. Nadie, hermano, eso no es normal. De hecho, Jesús, al enfrentar la muerte, se va a Getsemaní, se aparta de sus discípulos, cae postrado, y hermanos, dice Hebreos, que con gran clamor, significa que gritaba. El Hijo de Dios Todopoderoso, de rodillas o postrado, que es totalmente tumbado en el suelo, llorando y gritando y gimiendo de dolor y de angustia, y su sudor era como grandes gotas de sangre. Yo no estoy diciendo que sentirse así es pecado, porque somos seres humanos y estamos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios. Y cuando él enfrentó esa dura prueba, reaccionó así. Pero dice la Escritura que cuando fue fortalecido por el ángel, se levantó de allí y no dudó ni un segundo más. Por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. Por usted y por mí, por el mundo entero. Sí podemos, en un momento dado, ser impactados, llorar, sentir dolor, sentir angustia, sentir tristeza. Pero inmediatamente, hermanos, el ángel de hoy no es uno que va a venir literalmente a tu lado, es la palabra. Que como decía el hermano Juan, cuando la aprendes, cuando la memorizas, viene ese pasaje a tu mente y te dice, ¿qué pasa contigo? Recuerda quién es tu Dios y recuerda detrás de qué vas tú. Recuerda que este mundo no es tu hogar. Recuerda que aquí nunca va a haber felicidad permanente. Recuerda que aquí no hay garantías de nada, porque tu garantía está en los cielos. Tu ciudadanía está en los cielos. Eso sí te puedo garantizar. Pero aquí no. Y cuando recordamos eso, cuando nos decimos eso, hermanos, nos secamos las lágrimas, nos arreglamos la ropa o nos ponemos otras si se rompió del llanto y del dolor, si hacemos como en la antigüedad, que rompíamos las túnicas. Y nos lavamos la cara
como David. El niño de David, el primer hijo de Betsabé, había enfermado de manera terminal. Nada lograba darle alivio. Se veía que el niño estaba agonizando. Y David, su padre, agonizaba junto con él. Al punto que los siervos se preocuparon en gran manera. Era el líder de Israel. Y el líder de Israel estaba como Jesús, postrado, llorando y clamando, porque no quería perder a su hijo. No me quiero imaginar la madre, si así estaba el padre, que se supone que tenemos una conexión, o es obvio que tenemos una conexión menos fuerte. Pero ¿qué pasó cuando el hijo murió? David se levantó, se lavó la cara, se cambió las ropas y empezó a actuar normal. Los siervos se sorprendieron de ello y alguno, arriesgando su cabeza, porque así eran aquellos tiempos, le pregunta: Señor, no entendemos. ¿Qué pasó? Estaba comiéndose langostinos tranquilamente. ¿Qué pasó? No, quizás no podían comer eso. Ya no recuerdo cuál era la dieta de ellos. Estaba comiéndose sus dátiles, su cordero, y con tremendo apetito. No entendemos, o sea, cuando el niño estaba vivo, estaba destruido, y ahora que murió, que nos teníamos lo peor, te levantas, estás fuerte, estás con ánimo, estás como normal. ¿Y qué dijo David? No puedo seguir llorando eternamente, porque haga lo que yo haga, Él no volverá a mí. Pero ¿saben qué voy a hacer? Voy a vivir de tal manera que yo vaya donde Él está. Y escribe David el Salmo 23. En la casa de Jehová moraré por largos días. Hay cosas que no podremos resolver. Hay oraciones que no van a ser contestadas como queremos, ni en el tiempo que queremos, ni en la manera que queremos. Pero cuando ya vemos que es así, tenemos que levantarnos, lavarnos la cara, cambiarnos la ropa, retomar esa confianza, esa certeza en las promesas de Dios y seguir adelante. Les decía, y es la última vez que se los menciono, que la otra vez vivimos nuestro Getsemaní. Pero yo nunca les voy a pedir algo, espero nunca caer en eso, de pedirles algo que yo no haya vivido primero para tener la autoridad moral de pedírselos también. Me he levantado de allí, me he lavado la cara y voy a seguir adelante, porque Dios está con nosotros. Lo creo y lo voy a vivir. Seguimos adelante, porque no nos han garantizado ni prometido que todo será color de rosa aquí. Ayer cantábamos y todo será color de rosa, pero en aquel día, no ahora. Y no es literal, cuidado, ¿no? Lo segundo, hermanos, que utiliza Satanás para destruir al liderazgo, y con destruir al liderazgo, destruir a la congregación local, es el orgullo. El pecado del orgullo es la manera que utiliza Satanás para trabajar contra la congregación local de manera letal. Porque dice el escritor de Proverbios capítulo 16, versículo 18, Proverbios capítulo 16, versículo 18, delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez de espíritu.
Los diccionarios de los idiomas originales definen orgullo de la siguiente manera: una autoestima desordenada e irracional, asistida por la insolencia y un trato rudo hacia los demás. Y el orgullo va a nacer de que nosotros tengamos, como decía Pablo en Romanos, un concepto más alto de nosotros mismos que aquel que debemos tener. Cuando creemos que somos más de lo que Dios ha dicho que en realidad somos. Cuando uno piensa así, hermanos, está preparándose, dice el libro de Proverbios, para una caída bochornosa, humillante, destructiva. Uno de los pecados que precisamente provocó la destrucción del pueblo de Edom, los descendientes de Esaú, los edomitas, lo que los llevó a la destrucción, dice el profeta Abdías en el capítulo 1, fue precisamente el orgullo. Y no sucedió solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo. Porque en el Nuevo Testamento había un hombre llamado Diótrefes, al que le encantaba, dice la Escritura, tener el primer lugar, la preeminencia en medio de los hermanos. Cuando vamos a Tercera de Juan, los versículos 9 y 10, Tercera de Juan, los versículos 9 y 10, dice el apóstol: escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. Y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Debido a que Dios sabía que esto pasa con los hombres, que colocas en una posición de autoridad, de tomar decisiones, hablando acerca de los ancianos que son el top de liderazgo, dice en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 6, no un neófito o no un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo o en la condenación en que cayó el diablo. La palabra neófito significa una persona recién plantada en la fe cristiana, un novato, un recién convertido, alguien que se ha convertido al cristianismo recientemente. Quizá recordemos a alguien en el trabajo que tenía el mismo nivel de acceso que nosotros, y de pronto vino el jefe y lo ascendió a supervisor, a supervisora. ¿Y qué sucedió a partir de allí, hermanos? Esa persona dejó que la nueva designación, el nuevo color de uniforme, los nuevos accesos y los nuevos privilegios se le subieran a la cabeza. ¿Y qué sucede? Esa persona permite que el orgullo le ponga una zancadilla que definitivamente lo va a hacer caer. De la misma manera, un recién convertido que no está probado en la fe, que no ha dado el fruto de una vida cristiana que tenga influencia con la membresía, porque le ha visto triunfar en medio de las pruebas, le ha visto triunfar ante la tentación, le ha visto trabajar con amor y con dedicación, para entonces, después de un tiempo, servir a la congregación en ese grupo a quien Dios ha designado ser cabeza de la iglesia, o ser cabeza de la membresía, en el asunto de las decisiones. Cuando se coloca a alguien que no está, Dios no lo ha preparado. Dios no ha preparado su corazón para ello, lo destruyes a él con ese peso tan grande y destruyes a todos a los que él sirve. Por eso también dicen que Dios no permite que todos seamos millonarios.
Porque si fuéramos todos millonarios, quizá pasarían otras cosas, viviríamos de otra manera. Veía el estado de un amigo por ahí recientemente y decía: Señor, tranquilo, de veras, no se me va a subir a la cabeza que me des 1 millón. Voy a estar tranquilo, seguiré siendo el mismo. En serio te lo digo. Eso solo lo sabe Dios, eso no lo sabe Él. Uno puede decir eso. Por ahí a veces nos preguntamos: ¿qué pasaría si alguien de Holanda, de por allá, de Transilvania? No piensa en Drácula, no existe. Transilvania es un lugar normal. Un rico, un loco de Transilvania diga: dale toda mi fortuna a Anthony. ¿Qué pasaría a partir de él? Hoy, si le pregunto teóricamente, Anthony dice: no vendemos. Devolvemos el edificio a sus dueños y nos ubicamos allá enfrente de la terminal. Hay un espacio ahí que no sé si ya Rucamesa lo tiene comprado, pero bueno, hay un espacio ahí. Se lo compramos a la terminal. Y si la terminal está en contra, compramos la terminal. Y hacemos el edificio allí. Todo el que entre y salga de Veragua, mira para allá y tiene que ver el nombre Iglesia de Cristo. ¿Sería maravilloso? Yo creo que sí. Pero ahorita sería fácil decirle a Anthony: si recibes 1 millón, o si recibes 5 millones o 10 millones, esa sería una buena inversión. Dice: claro, hermano, pues, por favor. Automáticamente le compro carro también a usted. Es más, a cada liga. Y compramos un bus, hermano, para todos los hermanos. Y así, y decimos: mire, pero cuando llega el dinerito, ya hay que ver. Lo mismo es con las posiciones de autoridad, de tomar decisiones. Podemos pensar: si me dieran esta oportunidad, yo sería humilde, yo sería amoroso, yo sería servicial, yo trataría de ser un ejemplo. Pero hay que ver a la hora que nos den la responsabilidad. Otra cosa, hermanos, que utiliza Satanás para destruir el liderazgo y con esto tratar de destruir la iglesia es la obstinación. Esa persona recalcitrante, que no admite una opinión, una sugerencia de nadie. Esta está estrechamente relacionada con el pecado del orgullo, porque es otra cualidad que está prohibida en el liderazgo. Tito 1:7 dice que el anciano no puede ser un hombre obstinado. La palabra obstinado viene de unas palabras griegas que significan él mismo y la otra significa agradar. Agradarse, alguien que vive agradado consigo mismo. Soy tan inteligente, soy tan capaz, mis ideas son las mejores, soy el mejor predicador y soy el mejor maestro. Vive agradado consigo mismo. Dice la palabra, denota a alguien que está dominado por el egocentrismo y que es desconsiderado con los demás y que reivindica o reclama de manera arrogante que se haga su voluntad. ¿Conocen gente así? Ojalá no sea dentro del liderazgo, ni aquí, ni en algún otro lugar donde se reúna la iglesia de Dios. Esta persona, decía, cree que su método es el único correcto, que sus respuestas son las mejores, que su enseñanza es impecable y que nunca se puede equivocar. Así que en una reunión nunca escuchará a otros, nunca consultará a otros. Incluso hará conflicto y división si no se admite lo que piensa que debe hacerse y cómo debe hacerse. Es capaz de destruir con esa actitud del niño. ¿Se acuerdan? Ese primito que teníamos, incluso ese hermanito que teníamos, o hermanote. Bueno, si no es para mí, tampoco es para ti. ¡Tan! Lo rompía. ¿Se acuerdan de esas experiencias en la niñez? Todavía hay personas así. Y dice: aquí no se va a hacer
las cosas como yo sugiero y como yo digo, entonces aquí va a estallar la bomba. Amados, esta persona no está dispuesta a trabajar con otros y probablemente va a exigir o gobierno o destruye, como hacen los socialistas. O gobierno o destruye. Ya ven cómo está Cuba, ¿no? Dice que el socialismo es lo máximo, dicen profesores en la universidad. Ahí está el socialismo, en Cuba. El socialismo en Venezuela. El socialismo en Argentina. El socialismo en Chile. El socialismo en Rusia. Donde quiera que el socialismo ha sido la doctrina política, ha traído muerte, miseria y destrucción. ¿Que el capitalismo es lo máximo? No, lo máximo es el cristianismo. Lo máximo es el reino de Cristo. Y lo máximo de lo máximo, la casa de nuestro Padre, donde muchas moradas hay. Pero entre el capitalismo y el socialismo es muy evidente quién busca destruir a la humanidad y quién por lo menos da una oportunidad de crecimiento y prosperidad. Pero Dios en su sabiduría no ha instaurado ni lo uno ni lo otro en la iglesia. Dios ha decidido que el gobierno de la iglesia sea monarquía. No democracia. Democracia es el voto de la mayoría. No existe ni siquiera el término en la Biblia, aunque para los griegos era un término común. Y el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y jamás utilizó Jesús ni sus apóstoles el término democracia para hablar de cómo se gobierna la iglesia. Monarquía. En Filipenses capítulo 1, versículo 1 dice que el Señor colocó ancianos, plural, y diáconos, plural, en la iglesia de Filipos. Porque Dios no quiere que un solo hombre sea la referencia, que un solo hombre tome las decisiones, que un solo hombre sea quienes todos miren para seguirlo. Dios quiere que haya pluralidad. Ese es el modelo de Dios. Hechos 14:23 dice que Pablo y sus colaboradores iban estableciendo ancianos, plural, en cada iglesia. Plural, porque darle todo a uno solo es corromperlo. Hermanos, si ya hasta el mismo apóstol Pablo dice allá en 2 Corintios 12, que debido a la grandeza de las revelaciones que Dios le había dado, también le tuvo que proveer de un, Carlos sabe de eso, un aguijón en la carne, para que lo abofetearan. Algunos de los líderes, hablo a nivel de todas las iglesias, necesitamos un buen bofetón, pero no se lo estamos pidiendo a usted, cálmense. Eso lo va a dar Dios. O bajamos la cabeza humildemente ante las instrucciones de Dios, reconocemos que el rebaño es de Dios y no nuestro, o va a venir Dios y nos va a dar un santo bofetón. No esperemos eso. Demos la gloria a Dios. No usurpemos el lugar de Dios. Enseñemos, exhortemos, reprendamos según la Escritura. Hagamos todo según lo ha autorizado Dios. Y Dios va a bendecir al liderazgo y va a bendecir a su iglesia. Que el Señor Todopoderoso nos siga bendiciendo en este día y siempre.